Muy bien, gracias a Dios, profe. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Para que empecemos con el tema de impuestos, obligaciones tributarias. ¿Repasaron el tema, sí? Sí, señora. Ah, bueno, muy bien. Entonces, comencemos. Bueno, básicamente, como todos ya sabemos, nosotros como colombianos y prácticamente todas las personas en el mundo deben tributar, ¿no? El tributo o el impuesto es, como su nombre lo indica, es un dinero que se da al Estado para el sostenimiento y mantenimiento del mismo. En algunos casos, estos impuestos son retribuidos en servicios a nosotros y en otros casos no. Vamos a ver más o menos a nivel general cómo es que funciona esta dinámica impositiva en Colombia. Bueno, para comenzar entonces debemos discriminar o diferenciar los tres elementos de los impuestos, o los conceptos más bien de los impuestos. Unos se llaman tasas, que son de los que al pagar nosotros recibimos una contraprestación directa. Por ejemplo, los servicios públicos y algunos otro tipo de servicios, como por ejemplo, bueno, salud, educación y otro tipo de cosas. Entonces nosotros pagamos, pero recibimos algo a cambio, ¿cierto? Sabemos perfectamente qué es lo que estamos recibiendo y lo estamos disfrutando. Hay otro tipo de impuestos que se llama contribución, que son los tributos que paga el contribuyente al Estado por algún beneficio recibido. Por ejemplo, el tema de los peajes. Los peajes se supone que uno está pagando a veces, o antes se le pagaba al Estado, hoy en día es a concesiones privadas o a empresas privadas, que son las que tienen el capital para mantener o para hacer diferentes infraestructuras, ¿sí? Por ejemplo, tienen que hacer un puente y es costosísimo. El Estado no tiene el dinero para hacerlo, entonces contrata a una empresa privada o una concesión para que esta empresa lo haga y a cambio de eso le da la concesión, valga la redundancia, para que ellos cobren el peaje durante cierta cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, 10 años o 20 años. Entonces ellos, con ese dinero que cobran en los peajes, con ese dinero recuperan la inversión hecha inicialmente y aparte de eso tienen sus ganancias, sus beneficios. También a veces, por ejemplo, se utilizan los impuestos de valorización o los impuestos prediales. Se supone que los prediales y valorizaciones, por ejemplo, te lo cobran la valorización cuando hacen una avenida que pasa al frente de tu casa. Entonces, ese impuesto es adicional al impuesto predial, es diferente y lo cobran aparte. Entonces, a veces dicen por valorización, entonces le cobro tanto. Y pues le toca a uno pagar, porque no hay más. Pero se supone que te estás viendo beneficiado porque sube el valor del inmueble que está ubicado cerca a esa obra. Entonces se supone que eso nos da o nos trae varios beneficios. Y finalmente los impuestos, que son los tributos que no generan compensación alguna, porque son para el mantenimiento del Estado, como el IVA, la renta y los complementarios de renta. Los elementos del impuesto son los siguientes. Sujeto activo. El sujeto activo es el encargado de administrar, de recolectar, de manejar todos los fondos y los dineros recaudados. En este caso, y para Colombia, pues se llama DIAN, ¿no? Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una estructura súper grande del Estado con muchísimos funcionarios para poder manejar todo este sistema efectivo de recaudo de dineros de los impuestos. El sujeto pasivo es el deudor, o sea, o la persona que finalmente termina pagando el impuesto. En ese caso, todos nosotros, todos los colombianos. De una u otra forma, todos los colombianos terminamos pagando impuestos, directa o indirectamente.
El hecho generador del impuesto pues son los actos que originan la obligación tributaria. Entonces, para el caso del IVA, por ejemplo, la compra y venta de productos gravados, y en el caso del ICA, compras y ventas y prestaciones de servicios u otros conceptos diferentes. La base gravable pues es el valor al cual se le va a aplicar el impuesto, y la tarifa es el porcentaje dependiendo pues del tipo de impuesto, de las bases que se tomen, del tipo de liquidación. Hay unos que se manejan con tablas, hay otros que se manejan con tarifas ya preestablecidas. Entonces, la tarifa es para calcular el impuesto y saber cuánto hay que pagar finalmente. Tenemos que en Colombia hay dos clasificaciones del tema impositivo. Hay impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son los que pagamos directamente las personas naturales o las personas jurídicas y que están grabados pues en cabeza de estas mismas personas, ¿sí? O sea, la obligación recae sobre la persona natural o sobre la persona jurídica y no hay forma de evadirlo. Entonces, algunos ejemplos son el impuesto al patrimonio, el de impuesto de la renta, el impuesto de industria y comercio, el predial y el de vehículos. Estos entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos que son directos? Porque directamente nos van cobrando. Si nos dicen su declaración de renta, ahorita la DIAN ya casi que está enviando declaraciones de renta sugeridas. Entonces le dice su declaración de renta sugerida es tanto. Y eso es lo que quieren ellos obtener finalmente a través de todo este sistema e implementación de factura electrónica, documento de soporte electrónico, nómina electrónica, tener la DIAN toda la información prácticamente en tiempo real, ¿sí? Suceden las transacciones y ellos quieren tener la información inmediata. ¿Para qué? Para poder recopilar y ellos tener más claridad y saber más que uno de qué fue lo que uno hizo para poderle cobrar mejor los impuestos. Evitar la evasión. También tenemos que los indirectos, pues los pagamos, pero no directamente. Entonces, ¿cuáles son esos? El IVA, el gravamen en los movimientos financieros y el impuesto de registro. Entonces, el IVA lo pagamos nosotros prácticamente por todas las cosas que compramos o que consumimos, tanto en bienes como en servicios, ¿sí? Exentos o excluidos hay muy pocos. Entonces, nosotros lo pagamos directamente en la factura de compra cuando compramos cualquier cosa. El gravamen a los movimientos financieros también lo pagamos directamente porque es un retiro que nos hacen de nuestras cuentas bancarias al nosotros retirar nuestro propio dinero. Entonces, si queremos retirar nuestro dinero de las cuentas bancarias, nos quitan el 4 por 1000, lo cual establecieron hace más de 10 años, prácticamente 20 años, como un impuesto de emergencia para auxiliar a las personas del eje cafetero que sufrieron un terremoto que hubo como en el año 91, 92, no recuerdo bien, o 94, por ahí, por los 90. Se supone que ese iba a ser un impuesto temporal, pero finalmente se quedó, nadie lo desmontó. Por ahí dijo Petro que lo iba a desmontar, vamos a ver si es cierto. Estamos a la espera. También otra clasificación que hay de los impuestos es en nacionales, departamentales y distritales. Entonces, dependiendo de quién se queda con el dinero, digámoslo así, hay unos impuestos que son nacionales, hay otros que son departamentales, que maneja el departamento de la gobernación, y otros que son distritales. Los distritales son los que manejan los municipios y las ciudades. Entonces, dentro de los impuestos nacionales tenemos el impuesto sobre las ventas o el IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Que ya lo conocemos todos, que se maneja a nivel nacional, que quiere decir que las tarifas ya están establecidas a nivel nacional. En todo Colombia es la misma tarifa, en todo Colombia es la misma legislación o el mismo estatuto, las mismas normas y las mismas leyes que rigen para todo el cálculo de liquidación y pago de este impuesto sobre las ventas. El impuesto de renta lo mismo. Todas las personas, desde el Amazonas hasta la Guajira, todos están regidos bajo la misma reglamentación para el tema del impuesto de renta. Gravamen a los movimientos financieros, lo mismo. Impuesto al patrimonio también es para personas que tienen muchísimo patrimonio, entonces deben pagar un impuesto adicional al de renta por aquello de la equidad, en teoría. El impuesto al consumo, pues es un impuesto que también se maneja a nivel nacional
Es el que pagamos cuando vamos, por ejemplo, a cafés o a restaurantes y nos cobran ahí un 8%, ese es el impuesto al consumo. Y el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación es una modalidad nueva que surgió hace como unos 2 o 3 años más o menos, que es el régimen, las nuevas empresas o personas naturales del régimen simple pagan este tipo de impuesto. Este impuesto junta lo que se paga de IVA, lo que se paga de ICA, lo que se paga de avisos y tableros y lo que se paga de sobretasa bomberil en un solo impuesto que se liquida de manera anual. Ese es el impuesto bajo el régimen simple de tributación. Bueno, aquí empezamos con la descripción o un poco más de detalle sobre el impuesto de IVA. Entonces, como les comentaba, el IVA es un impuesto de naturaleza indirecta, ¿cierto? Que aplica para venta de bienes y prestación de servicios. Prácticamente todos los bienes y prácticamente todos los servicios, excepto unos muy pocos, están gravados con IVA. Hay diferentes tarifas de IVA. Hay unas, por ejemplo, hay unos productos que están gravados, por ejemplo, al 5 y otros que están gravados a la tarifa general, que es la del 19% hoy en día. Es una tarifa progresiva que ha ido subiendo al pasar los años. Se supone que debería bajar, pero en el caso de Colombia no sé por qué sigue subiendo, sube y sube y sube. Lo ideal, digamos que como en el estándar internacional, sería que el IVA fuera como entre un 6 y un 8%. Aquí estamos en el 19%. Es un valor muy elevado, porque eso encarece muchísimo el tema del costo de los productos y de los servicios. Pero pues es uno de las mayores fuentes de recaudo de la DIAN, entonces difícilmente lo van a desmontar. Bueno, pero sería bueno que le bajaran por lo menos la tarifa. Eso sería maravilloso. Para el IVA, entonces tenemos que hay 3 tipos de bienes y servicios. Entonces hay unos que son gravados, que estos son los que cargan el impuesto, ¿sí? Los que llevan el impuesto. Entonces hay que mirar la tarifa, las diferentes tarifas que se aplican para uno poder liquidarlo correctamente y facturarlo correctamente. ¿En dónde se encuentra eso? En el artículo 468 del Estatuto Tributario. Entonces ahí nos dice cuáles son los que están gravados. En su mayoría casi todos. Los exentos son algunos bienes y servicios que tienen el beneficio de ser gravados a la tarifa del 0%. Entonces, es un beneficio, ¿por qué? Porque quienes producen este tipo de bienes exentos, como por ejemplo los alimentos para perros, para cerdos, para conejos, para estas cosas, los que producen huevos, los que producen pollo o carne de pollo, también los exportadores de servicios, algunos exportadores de productos, tienen ese beneficio de ser exentos, gravados a la tarifa del 0. Entonces, ¿qué beneficio tienen ellos? El beneficio es que todo el IVA que se pague en las compras o prestación de servicios lo pueden solicitar como descontable y lo pueden solicitar en una devolución de IVA. Entonces, si yo produzco huevo, por ejemplo, todo el IVA que yo pague en el concentrado de los pollos, en el mantenimiento de los galpones, en la ferretería pues para galpones o en medicamentos y drogas para los pollos, todo lo relacionado con la actividad, todo ese IVA que yo pague, puedo solicitar que me lo devuelvan y efectivamente lo devuelven. Entonces, ese tiene su beneficio. Y los excluidos son los que definitivamente no están gravados, o sea, están por fuera del tema del IVA, no generan el impuesto en ningún momento. Algunos productos y algunos servicios, por ejemplo, los fletes, transporte por carretera y fletes, no está grabado con IVA. Aquí en este artículo, que es el 437, nos habla de los responsables de IVA y cuáles son las bases o las pautas para saber si somos responsables de IVA. Entonces, eso es algo que cuando vamos a montar un negocio nosotros debemos tener en cuenta, revisar cuál es el producto que vamos a vender o cuál es el servicio que vamos a ofrecer y si está o no está grabado con IVA, porque de ahí dependen todas nuestras obligaciones tributarias frente al IVA.
Entonces aquí básicamente nos dice que si yo soy persona natural o persona jurídica, que en el año anterior o en el año en curso obtuve ingresos superiores a 3.500 VTs, pues ya me convierto automáticamente en responsable de IVA. Esos son más o menos, mal contados, como 148 millones de pesos, ¿sí? Si en el año anterior entonces tuve 148 millones, automáticamente ya me convierto en responsable de IVA, que quiere decir que tengo que cumplir con las obligaciones de los responsables de IVA, o sea, facturar electrónicamente, llevar contabilidad, declarar y pagar mis declaraciones de IVA, etcétera, etcétera. Quien tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local donde ejerza la actividad. Entonces, si yo tengo una tiendita, estoy bien, pero si tengo dos, entonces ya me toca pasarme a ser responsable de IVA. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede local, desarrolle actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique y explotación de intangibles. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los activos que hay unos que eran, había unos que eran activos fijos o tangibles y otros que son los intangibles? Los intangibles que son, por ejemplo, franquicias o concesiones. Ese tipo de negocios, entonces, inmediatamente ingresan como responsables de IVA. Por ejemplo, si yo compro una franquicia para vender Dunkin' Donuts, inmediatamente ya soy responsable de IVA, así no venda nada. Eso ya es una obligación que viene implícita. Que no sean usuarios aduaneros, o sea, todos los usuarios aduaneros, es decir, los que pasan por aduanas, quienes son los que importan o exportan algún bien o algún servicio, esos inmediatamente ya son responsables de IVA. Que no hayan celebrado contratos superiores a los mismos 3.500 VTs. Entonces, si yo tengo un solo contrato o varios contratos de prestación de servicios que me suman más de 148 millones en el año, pues ya tengo que pasarme al régimen de responsable de IVA. Monto de consignaciones bancarias durante el año supere los 3.500 VTs, lo mismo. Entonces, si dentro de la cuenta de mi negocio ingresaron más de 148 millones en el año, ya me toca. Las entidades emisoras de tarjeta de crédito, vendedores de tarjetas prepago, recaudadores de efectivo y todas estas personas cuando el proveedor de servicio se acoja voluntariamente al sistema alternativo del pago del impuesto. Eso es para otro tipo de negocios. Y los responsables del impuesto del IVA, cuando adquieren bienes corporales y servicios grabados de personas que se encuentran registradas como contribuyentes del régimen unificado bajo el régimen simple de tributación. Bueno, el régimen simple, como les estaba contando, es un régimen que es relativamente nuevo y que trae algunos beneficios para quienes se inscriban en el régimen simple. ¿Cuáles son los beneficios? Que solo se paga un impuesto unificado una vez al año, que junta el IVA, junta el ICA, avisos y tableros y la sobretasa, como les venía diciendo, pero adicional a eso, tiene como otro tipo de descuentos. Por ejemplo, debo pagar entonces ese impuesto una vez al año, pero debo hacer unos abonos de manera bimestral durante el año y luego lo cruzo para después sacar el neto final del impuesto que tengo que pagar. También el beneficio del régimen simple es que ni me hacen retención en la fuente, ni yo le hago a nadie retención en la fuente. Entonces tengo mis beneficios, aunque no todas las actividades económicas se pueden registrar en el régimen simple. Entonces hay que verificar cuáles son las actividades en el caso de que quieran ustedes crear su empresa, verificar si aplica o no aplica para régimen simple. ¿Cada cuánto se presenta el IVA? Entonces aquí tenemos dos formas de presentación. Actualmente, antes también existía la categoría de anual. Hoy en día solo existe bimestral y cuatrimestral. Entonces, para poderlo presentar de forma bimestral, tengo que cumplir unos requisitos y para poder presentarlo de forma cuatrimestral, también. Entonces, si yo quiero declarar bimestral, pues me toca cumplir con que tenga ingresos a 31 de diciembre del año anterior por 92.000 VTs. Eso es más o menos 3.900 millones. Entonces, los que tengan ingresos superiores a los 3.901 millones deben hacer su declaración bimestral y los que tengan
ingresos por debajo de ese monto, o sea, de los 3.900 millones, la declaran cuatrimestral. También hay otros obligados que la deben presentar bimestral, como son los usuarios aduaneros y algunos productores, y los productores de bienes exentos, de los que les hablaba hace un rato. Entonces ellos también presentan bimestral, pero la mayoría hoy está en periodo cuatrimestral, la mayoría de empresas. Aquí está, bueno, la categoría de los impuestos, del impuesto a las ventas, que como les había explicado en los ejemplos de los registros contables que vimos, hay dos tipos de IVA. Uno es el generado y otro es el descontable. El generado es el que yo facturo cuando vendo y el descontable es el que yo pago cuando compro. Finalmente, entonces, lo que hago es un cruce del IVA generado menos el descontable y eso me da al final a pagar en mi declaración de IVA. Seguimos con el impuesto de renta. Entonces, el impuesto de renta, acuérdense que es un impuesto nacional, un impuesto directo que recae directamente sobre el contribuyente. Entonces, bien sea persona natural o persona jurídica. En este caso, el sujeto activo sigue siendo la DIAN, que es el que recauda o el que recoge el dinero. El sujeto pasivo somos todos los contribuyentes los que estamos obligados a declarar de acuerdo a unos requisitos ya establecidos. Para este año, ahorita este año 2023, a partir de agosto empiezan los vencimientos de renta a personas naturales. ¿Cómo sabemos si me toca declarar o no me toca declarar renta? Porque en algún momento nos tocará declarar, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Entonces, con los siguientes datos. Si yo soy persona natural, que tengo patrimonio bruto, es decir, mi casa, mi carro, mi local, mis inventarios y todo lo que yo tenga me suma más de 171 millones, ya tengo que declarar renta. ¿Mm? Si tengo de pronto ingresos durante el año por valor de 53 millones aproximadamente, ya me toca declarar renta. Entonces, eso es más o menos cuánto al mes. ¿Cuánto, chicos? 53 millones en el año, ¿cuánto es? De 4 a 5 millones de pesos mensuales. Sí, más o menos. Como 4,5. Entonces, ojo porque si ganan eso, ya saben, les toca declarar renta. Si aparte de eso, yo tengo consumos de tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los consumos de tarjeta de crédito? Las compras que yo haga con tarjeta de crédito por la misma cantidad de 53 millones. Si me paso de los 53 millones, entonces ya me toca declarar. Entonces, ojo, no presten sus tarjetas de crédito, porque eso le ha pasado a mucha gente. Entonces dicen, ay, préstame tu tarjeta para yo comprarme este televisor, este nevera, bueno, y yo la pago y no sé qué, ¿sí? Esas compras están quedando a nombre de quién? Del dueño de la tarjeta de crédito, no del que fue y compró. Entonces, esos valores van sumando en el año y de pronto les puede llegar el correíto de la DIAN diciendo, oiga, señor, se pasó de las compras en tarjeta de crédito, entonces por favor declare renta. Claro que declarar no implica pagar, ¿no? Uno puede declarar y le puede salir en cero la declaración, es decir, pagar cero o no pagar. O también a veces le puede salir incluso saldo a favor, dependiendo si tiene retenciones o si cumple una serie de condiciones para poder solicitar ese saldo a favor. No sé si se acuerdan que en la pandemia estaban agilizando todas esas devoluciones de saldos a favor en renta de personas naturales para poder como facilitarle un poco más la vida a las personas en el tema de ingresos. Entonces estaban dando muchas facilidades para las devoluciones de saldos a favor en IVA y en renta de personas naturales. ¿Qué otras cosas? Las compras. Entonces, si yo tengo compras que me suman más de los 53 millones, así no haya ganado un peso, entonces también me toca declarar renta. Entonces, ¿para qué son todas esas tarjeticas de puntos? Puntos Colombia, puntos Éxito, puntos Falabella. Demos la cédula, de mi cédula, sí, anóteme, súmeme allá los puntos. Eso es para que la DIAN tenga esa información y al final del año le diga, usted en compras tenía
más de 53 millones, entonces hágame el favor y me declara renta. Entonces tampoco hagan eso de estar pasando su cédula en todas partes para obtener puntos, porque pues ese es el objetivo de los famosos puntos. También si tengo consignaciones bancarias por 53 millones como base. ¿Qué pasa con las consignaciones bancarias? Que así como nosotros prestamos la tarjeta de crédito, también nos gusta prestar la cuenta. Y eso es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque primero, no sabemos el origen de los fondos. Entonces pueda que nos consignen algo de un negocio ilícito. Y si nosotros recibimos algún dinero de un negocio ilícito, el que se va a la cárcel es el dueño de la cuenta, no el amigo que le pidió el favor. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, chicos. Y aparte de eso, todos los débitos en la cuenta, bien sea porque a veces nos gusta sacar la plata de una cuenta y pasarla a la otra, todo eso va sumando, así sea la misma plata. Entonces, ojo con eso. ¿Listo, chicos? ¿Cuál es el hecho generador entonces del impuesto de la renta? Son los ingresos. Entonces, cuando yo tengo ingresos, bien sea de tipo laboral o de tipo profesional o de tipo comercial o de cualquier otro tipo, todos, absolutamente todos los ingresos son el hecho que genera la renta. O sea, sobre los ingresos es que está grabado. ¿Cuál es la base gravable? La renta líquida gravable. ¿Y de dónde sale esa renta líquida gravable? Pues para el caso de las personas naturales, se toman los ingresos y se les restan unas deducciones especiales en el tipo laboral y otras especiales si es de tipo comercial. ¿Sí? Entonces hay que hacer diferentes liquidaciones y la tarifa también depende si uno es empleado o si es comerciante. Entonces hay unas bases, hay unos rangos a los que aplica la tarifa y también entonces de eso depende cuánto es que realmente vayamos a pagar. Bueno, este gravamen a los movimientos financieros ya lo habíamos explicado, ¿no? Este no lo cobra el banco. El hecho generador pues son los retiros, cualquier retiro que se haga, a menos que la cuenta esté exenta, porque hay un beneficio para que cada persona pueda tener al menos una cuenta exenta de este gravamen a los movimientos financieros, ¿sí? Entonces, si ustedes acostumbran de pronto tener muchas cuentas bancarias, muchas cuentas de ahorros, es importante que marquen por lo menos una con esa exención, la que más muevan, para que no les cobren el gravamen a los movimientos financieros, hasta cierto monto, porque eso también tiene un monto. Bueno, el caso del impuesto al patrimonio, pues son los mismos contribuyentes del impuesto de renta, pero aplica como unos montos especiales. Es como para las personas que tienen miles y miles de millones en patrimonio. También está el tema del impuesto al consumo, que ya lo habíamos visto, que es un impuesto de tipo nacional, que por ejemplo nos lo cobran en la prestación de servicios, en el restaurante, en el internet, en algunos otros servicios también. Las ventas de bienes corporales muebles de producción doméstica o importados, según el artículo tal, también aplican el impuesto al consumo. Y en el tema de restaurantes, comidas y bebidas. Hay otro impuesto para el tema de las bebidas, por ejemplo, bebidas alcohólicas y ese tema, pero ese ya va a nivel departamental y a nivel local. Y lo del régimen simple de tributación, pues era lo que ya les había explicado ahorita. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es la clasificación de acuerdo a la ubicación del impuesto. Entonces, de acuerdo a la ubicación, pues hay unos impuestos que son nacionales, que ya vimos en su mayoría la renta y el IVA. Hay otros que son departamentales, entonces los departamentos nos cobran un impuesto a la venta y al consumo de licores. Entonces, si nosotros consumimos licores en lugares públicos, nos van a cobrar ese impuesto al consumo. También en la compra directa, también se genera ese impuesto al consumo de licores. También hay un impuesto a las cervezas, cigarrillos y tabacos, y también están las loterías. Entonces, por ejemplo, la Lotería de Boyacá y demás loterías. Entonces, esas también están grabadas y el dinero es para el departamento. ¿Qué pasa con las loterías? Las loterías, el ganador de la lotería, entonces paga
no solo el impuesto departamental, sino que también paga otro impuesto de tipo nacional, que es el impuesto por ganancia ocasional. Ese lo cobra directamente la DIAN. Entonces, aparte de que pagamos en el departamento o donde se haya generado la lotería, también lo vamos a pagar a la DIAN. Los impuestos municipales, pues, son los que se generan en las ciudades o en los municipios. Básicamente, o el principal, es el impuesto de industria y comercio, para el tema comercial. Entonces, cada ciudad o cada municipio tiene su reglamentación propia, sí tiene su estatuto de rentas, se llama eso. Entonces, digamos que el más conocido es el de Bogotá, ¿cierto? El Estatuto de Rentas de Bogotá. ¿Por qué? Pues porque es la ciudad más grande y es donde prácticamente ellos aplican o hicieron como la base para que todos los otros municipios y ciudades hicieran su propio estatuto de rentas. Entonces, las tarifas a veces son muy similares, las formas de recaudo también son muy similares. Por ejemplo, en el ICA Bogotá se paga, algunas empresas lo pagan bimestralmente, hay otras que lo pagan anualmente, y también hay una retención, que es un mecanismo de recaudo anticipado, que se llama RETEICA. Entonces, lo cobran en Bogotá. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo de forma remota, pero trabajo en la seccional Bogotá. Así yo no vivo en Bogotá. Bogotá me cobra a mí el impuesto de retención de ICA porque estoy recibiendo dineros que provienen en un origen de la ciudad de Bogotá. ¿Qué pasa con el impuesto de industria y comercio? Que todas las actividades comerciales y de servicios entonces generan un ICA en el lugar donde esté instalada la empresa, donde esté instalado el negocio. El sujeto activo, pues en el caso de los impuestos nacionales, como es la DIAN, para este caso es la administración del municipio o el distrito. Ellos, pues las ciudades grandes tienen su secretaría de Hacienda, ¿sí? Por ejemplo, Bogotá. Entonces, Bogotá tiene su Secretaría de Hacienda Bogotá y por ahí es que manejan todo el tema impositivo. Sujeto pasivo, ¿quiénes somos? Pues los que pagamos el impuesto. Personas naturales y personas jurídicas que cumplan los requisitos para generar el impuesto. En Bogotá hoy en día también las personas naturales que ejercen profesiones liberales, por ejemplo, el contador, el abogado, el publicista o cualquier profesión de tipo liberal donde prime el carácter intelectual, ya está grabado con ICA. Entonces, si se pasan de un monto que más o menos son como 50 millones en el año, ya les toca pagar ICA en la ciudad de Bogotá. Otro impuesto distrital muy conocido, pues es el impuesto predial, ¿no? Es el impuesto que pagamos por tener nuestras casas o apartamentos o locales o algún inmueble dentro de la ciudad. Entonces, en esa ciudad en la que estemos, ahí nos toca pagar el impuesto predial. También el impuesto de vehículos. Entonces, impuesto de vehículos es donde tenemos registrado nuestro vehículo. Allí pagamos el impuesto de vehículos. El impuesto unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos es como para este tipo de eventos de asistencia masiva, pues cobran un impuesto especial, dependiendo el municipio, pues cobran la tarifa, ellos mismos lo recaudan y pues es igual que los otros. El impuesto de delineación urbana es como para todos esos temas relacionados con el plan de ordenamiento territorial, el diseño de la nomenclatura, todos los mapas y cosas y todo lo relacionado con el tema de delineación urbana. Y también existe este otro que es el sobretasa a la gasolina, al motor y a la CPM, que es el que nos cobran cuando tanqueamos nuestro vehículo. Entonces, según lo que vemos, nos cobran impuestos por todos lados. Nos falta el de respirar. De acuerdo con la normativa, entonces en Colombia existen algunos regímenes. Antes existían, no sé si ustedes se acuerdan, el régimen simplificado y el régimen común. De un tiempo para acá eso cambió y ya no se llama régimen común, sino responsables de IVA. Común. Y ya no se llama régimen simplificado, sino se llama no responsables de IVA. Entonces, los del régimen simplificado, que antes éramos todas las personas naturales, ahora somos no responsables de IVA.
La persona natural, pues somos todas las personas humanas, por llamarlo de alguna forma. Y también las empresas de único propietario. Entonces, acuérdense que cuando vimos clasificación de empresas, allá había una opción de tener una empresa con un solo propietario. Puede ser persona natural o se puede constituir como una sociedad para ya cambiar de persona natural a persona jurídica. Y las personas jurídicas pues son todas las empresas prácticamente e instituciones que son las que ejercen derechos y obligaciones, como lo habíamos visto anteriormente. Los contribuyentes y declarantes, entonces, es el conjunto de todos los que pagan impuestos, tanto personas naturales como personas jurídicas. Aquí hay unas que dicen estar en el régimen ordinario y otras que son las del régimen especial. Las del régimen ordinario, pues son todas las personas, prácticamente todas las personas naturales y personas jurídicas, todas las empresas. Las sociedades, las anónimas, las limitadas, las cajas de compensación, las extranjeras, los fondos de inversión, todos esos tipos de empresa pertenecen al régimen ordinario. ¿Qué son quiénes? Los que se rigen por el general de normas y el general de tarifas. Y hay otro régimen que es el régimen especial, que son los que tienen algunos beneficios. Entonces, estos tienen algunos beneficios. ¿Quiénes son? Las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones, que son las que se han constituido como entidades sin ánimo de lucro. Si se acuerdan que en la primera clase hablamos de este tema de las entidades sin ánimo de lucro, ¿por qué se registran o se crean como asociaciones o fundaciones? Para obtener estos beneficios que tiene el régimen especial. ¿Qué tiene ese régimen especial? Pues básicamente que no te cobran renta, porque como no hay utilidades en esa empresa, en ese tipo de empresas, sino que se llaman excedentes, y esos excedentes están obligados a reinvertirse dentro del mismo negocio, o sea, nunca se reparten utilidades reales o decretadas. Entonces, tienen el beneficio de que como no hay utilidad, pues no hay renta, no hay impuesto de renta. Entonces, ese es básicamente un gran beneficio, y tiene además, pues, otras exenciones y otros beneficios. Y aquí nos están hablando del régimen de tributación simple, que es otro régimen nuevo, como les venía contando. Entonces aquí están los requisitos para uno poder pertenecer a este régimen simple. Y también nos habla de los no contribuyentes, que quiénes son los que no pagan impuestos. Vamos a mirar quiénes son. La nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de Cruz Roja Colombiana, Sistema Federado, superintendencias, unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen como contribuyentes. Entonces, prácticamente, todas las empresas del Estado o entidades del Estado pues no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque esas son las que se financian con el recaudo de los impuestos. Entonces, en teoría, pues no puedo estar liquidando impuestos sobre un ingreso que fue generado con un impuesto, ¿sí? Esa también es una normativa como muy general. Yo no puedo calcular un impuesto sobre otro impuesto. Aquí tenemos también otras, por ejemplo, las asociaciones de padres de familia, pues esas no pagan impuestos porque no tienen ningún objeto de lucro, ¿sí? No tienen un objetivo de conseguir dinero. Los organismos de acción comunal, por ejemplo, las juntas de acción comunal que crean en los barrios o en las veredas, porque se supone que esas entidades trabajan es por el beneficio de la comunidad, no trabajan para obtener un beneficio propio. Las juntas de defensa civil, los copropietarios de administraciones de edificios, también por lo mismo, porque se supone que el objetivo de ellos no es lucrarse, sino es administrar las zonas comunes, cubrir los gastos y ese tipo de cosas. Los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de comunidades negras, las negritudes. Tampoco los sindicatos, ni asociaciones gremiales, ni los fondos de empleados, ni los fondos mutuos de inversión, ni las iglesias, ni este tipo de cosas. Aunque mucho se habló de ese tema de las iglesias. Y ahorita creo que sí están creo que las van a incluir para que empiecen a pagar impuestos. Porque las iglesias, bueno, la mayoría sí podríamos decir nosotros que generan lucro para alguna persona, ¿sí?
Entonces, ese tema lo tienen que estudiar muy bien para definir ese tipo de impuestos que se van a aplicar ahí. Federaciones, municipios, sociedades, por ejemplo, alcohólicos anónimos y establecimientos públicos y cualquier establecimiento oficial, o sea, todos los del Estado. Cualquier cosa relacionada con el Estado, entonces no paga impuestos, tiene sus beneficios. Esta parte que nos habla de las responsabilidades es, si se acuerdan que cuando uno crea empresa o cuando va a cobrar algún tipo de actividad como persona natural o lo que sea, lo primero que le piden a uno es el RUT, ¿no? Entonces vaya, inscríbase en el RUT. En el RUT es una ficha que contiene la información principal de bien sea la persona natural o de la persona jurídica. Y en esa ficha hay una parte que es la encargada de las responsabilidades. Entonces a uno le asignan estos codiguitos que están acá en este listado y le dicen, usted es responsable del impuesto de renta. Si tiene el código 4, entonces es responsable del impuesto de renta. Si tiene el código 7, entonces es agente de retención en la fuente. Si tiene el código 8, es agente de retención de timbre nacional. Si tiene el 9, es agente de retención de IVA. Si usted es importador o exportador, entonces debe tener esta actividad, la número 10, o esta responsabilidad, que es la de obligado aduanero o agente aduanero. Informante de exógena, pues es para la mayoría de empresas y algunas personas naturales que deben reportar información exógena a la DIAN o información exógena distrital. Claro que este código 14 es para la información exógena nacional. Los que son designados como autorretenedores, entonces, por ejemplo, estas grandes empresas que venden muchísimo, muchísimo dinero, entonces las designan como autorretenedores. Entonces usted, en vez de que 5.000 personas le hagan retención en la fuente, que son sus clientes, pues usted mismo hágala y nos evitamos el reproceso de 5.000 personas. Entonces, por eso se designan autorretenedores. En fin, hay un montón de obligaciones ahí. Por ejemplo, esta, la 22, es la de obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros. Esta la deben tener todos los que son representantes legales. Los que son representantes legales de una empresa deben tener la responsabilidad 22. ¿Para qué? Para poder firmar a nombre de la empresa en determinado momento. También hay otras como facturación electrónica, obligado a facturar electrónicamente, facturación electrónica voluntaria es cuando no estoy obligado, pero yo quiero hacerlo, entonces me pongo esa responsabilidad, que es la número 38. Y así sucesivamente. Entonces, todas estas, cada una nos indica una responsabilidad diferente. ¿Dónde la podemos encontrar? En el RUT. Cuando vayamos a inscribirnos en la RUT, o si ya tenemos nuestro RUT, ahí miramos y ahí nos sale. ¿Listo? Y pues hasta aquí nos lleva este tema de impuestos en Colombia. ¿Cómo les pareció? A nivel muy general, ¿no? Porque aparte de esto, pues, por ejemplo, para el caso de renta y para el caso de ICA, hay unos mecanismos, ¿se acuerdan que les estaba contando? Hay unos mecanismos de recaudo anticipado, que es lo que se llama retención en la fuente y retención de ICA. Como les contaba entonces, la DIAN dijo, pues, ¿para qué me voy a esperar a que pase un año para que usted me pague la renta? Mejor yo se la recojo por anticipado y pongo a alguien a que lo haga. Entonces ponen a las empresas o a las empresas del régimen responsable de IVA, porque todas las empresas son responsables, las que son responsables de IVA, todas son agentes de retención en la fuente, ¿sí? Todas las empresas. Entonces, en todas mis compras, en todo lo que yo compre o pague de servicios, debo hacer esa retención, pero ese dinero no es mío. Ese dinero yo lo retengo, pero después se lo tengo que pasar a la DIAN. ¿Cómo se lo paso a la DIAN? A través de mi declaración de retención en la fuente que se hace mensual. Entonces, allí yo pongo por cada concepto compras, cuánto retuve por compras, cuánto retuve por servicios, cuánto retuve por arriendos y cuánto retuve por autorretenciones, porque además de eso, también se inventaron otra cosita que se llama la autorretención especial, que es un beneficio que tienen las empresas que manejan nómina y las que no, igual lo tienen que hacer, pero pierden el beneficio. ¿Sí? El beneficio es que en la nómina
no se paga la totalidad del aporte a salud, sino que solo se paga lo aportado por el trabajador. Y también me beneficio de que no estoy pagando ICBF ni SENA. Entonces, los que obtienen ese beneficio pagan esa autorretención especial que está fijada sobre los ingresos del mes con unas tarifas especiales de acuerdo a la actividad económica. Entonces, en el RUT vamos y miramos allá ese código de 4 dígitos que es nuestra actividad económica o el código SIU. Y con ese código podemos consultar cuál es la tarifa de autorretención que nos aplica. Hay unos que tienen el 0.8, otros que tienen el 1.1 y así sucesivamente. Entonces, en esa retención en la fuente también se declara la autorretención. Entonces, para yo poder obtener ese beneficio de la nómina, entonces tengo que pagar mi autorretención. Aunque hoy en día ya es obligatoria también para todo el mundo. Si yo así no tenga el beneficio de la nómina, igual tengo que hacer mi autorretención y pagarla. Pero esa autorretención, ¿qué pasa? Que como yo la estoy pagando por anticipado, me queda a mí como un saldo a favor que finalmente lo cruzo en la renta. Cuando me llegue la hora de liquidar mi renta, que es anual para las empresas y para las personas naturales también, en esa declaración anual, pues yo descuento esos anticipos de renta que he ido pagando todos los meses y eso como que me disminuye un poco mi impuesto a pagar o el saldo final a pagar, ¿sí? Porque a veces puede que nos salga 100 millones de impuesto a pagar, pero como ya tengo autorretenciones y tengo retenciones que me han hecho otros terceros, entonces finalmente a veces puedo terminar pagando solamente 5 millones o 10 millones, dependiendo de los montos de los cuales me hayan hecho retención en la fuente. Bueno, eso lo vamos a ver de pronto más adelante con el tema de los ejemplos y esas cositas. Ya en la práctica es como más fácil, porque pues esto es solo teoría. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Preguntas? ¿Por qué están tan callados? Se entendió muy bien el tema, profe. Sí, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Disculpa, profe, ¿ese gravamen de movimientos financieros es el mismo 4 por 1000? Sí, el mismo 4 por mí. Sí, señora. Listo. ¿Preguntas, preguntas? ¿No hay preguntas? Yo, profe, buenas noches. Buenas noches Hola, para buenas noches. profe, bueno, en el Excel, bueno, lo que estamos haciendo de las facturas, esas cuentas, es importante que eso se vaya haciendo la sumatoria automáticamente, o uno la puede ir haciendo y poniendo. No sé si me hago entender en el Excel. Sí, pues La verdad, la puedes dejar automática como para ir controlando, si tú quieres. es que, o sea, esa es como mi pregunta porque se me ha dificultado, no me da. Entonces yo cojo la calculadora y voy haciendo y yo misma voy poniendo, no sé si se pueda o no, porque estoy como varadita en ese sentido. Sí, pues lo mejor es que en el Excel mismo utilices ahí la fórmula que trae la sumatoria para poder ir sumando y ves sumando registro por registro, ¿sí? Con eso tú vas verificando, haces un registro, por ejemplo, de una compra y de una vez lo sumas débitos y créditos para ver si quedó bien o si está equilibrada la balanza, ¿sí? Y luego Profe, con el otro y así sucesivamente. esas fórmulas, es que no, o sea, no entendí. Entonces Bueno, yo por eso te voy a que mostrar acá en el Excel. Ay, gracias, profe, le agradezco. Espérame a ver, entonces hagamos, por ejemplo, hagamos un ejemplito aquí sencillo. ¿Y ven la pantalla del Excel? Sí, señora. Listo, entonces veamos, por ejemplo, hagamos una venta. Entonces yo digo que en la 41 pongo la venta, va el crédito 100.000 pesos. Pongo el IVA de la venta, también va el crédito, el valor correspondiente. Vamos a meterle retefuente. Retefuente por compras, la retefuente
va al débito por el valor sin IVA, acuérdense, 2.5%. Y al final, metámoslo en caja. Entonces, a la base de la factura o el subtotal más el IVA menos la retención en la fuente, y eso es el final de la factura. Entonces, ¿qué hago? Aquí debajito de mi registro, entonces le voy a insertar una fórmula. Entonces me voy aquí donde está esta que parece una Z como al revés, una Z como loca, una M torcida, que dice autosuma. Entonces ese me dice, ¿qué quiere sumar? Yo le puedo jalar aquí esta ventanita para que me sume todas las celdas que necesito que me sume y le doy Enter. Entonces él ya me sumó ahí. Al otro lado quiero que me coja exactamente lo mismo, entonces le doy copiar y le doy pegar, control C, control V, y ahí ya me sale sumas iguales. ¿Sí? Si yo quiero, lo puedo dejar registro por registro. Entonces aquí, por ejemplo, podría hacer un registro, y si hago otro aquí abajo, entonces aquí abajo le hago exactamente lo mismo. Le hago la suma individual. Pero si yo quiero dejarlo todo completo, o sea, sin eso, no le pongo esas sumas, sino que se las pongo al final cuando ya haya hecho todos los registros del ejercicio. Si tengo 10 registros o 20 registros, entonces al final le hago la formulita de suma, pero que me coja todas las filas hasta arriba para que no haya margen de error. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes tienen, chicos, ya me imagino que están trabajando ya el Excel, porque en el Excel, según las instrucciones, deben ustedes elaborar algo parecido a lo que veníamos haciendo en clase, ¿cierto? Ustedes deben elaborar unas transacciones. Bueno, el taller trae unas transacciones, de hecho, predeterminadas, que son como, no recuerdo cuántas son bastantes. Ustedes pueden desarrollar esas transacciones que están ahí. Tienen las dos opciones. Una opción es desarrollar esas, o la otra opción es crear sus propias transacciones, ¿sí? Y crear su propia empresa, porque el objetivo de esta primera fase nuestra era ¿cuál? Crear nuestra propia empresa desde el principio, hacer todo el proceso y aprender todo el tema del ciclo contable. Entonces ustedes pueden, como les digo, desarrollar ese que está ahí en la guía o crear sus propias transacciones. Entonces, si van a crear sus propias transacciones, deben escribirlas. Entonces ustedes ponen primera transacción, entonces aporte, capital, así, como lo hicimos en el ejemplo, ¿listo? Socio 1, socio 2, bueno, como quieran allá. Segunda transacción, entonces apertura cuenta bancaria. Tercera transacción, entonces una compra, una venta. Van haciendo las transacciones que ustedes necesiten y deben hacer el registro contable de esta forma. De forma horizontal, ¿sí? Que se vean las cuentas, que se vea el concepto, que se vea el débito, que se vea el crédito. Y finalmente que se vean las sumas iguales. Después, cuando ya tengan eso, ustedes deben detectar o definir qué documentos son los que se utilizan en cada transacción y hacerlos. Para eso también en la guía hay un anexo en Excel donde están los modelos de todos los documentos que pueden utilizar. ¿Listo? Entonces ustedes cogen y pegan esos documentos y los diligencian de acuerdo a la información que ustedes tienen en sus transacciones. ¿Listo? Esos son los soportes de cada transacción, de cada registro. Y después, cuando ya tengamos el usuario de SIGO y la clave, que todavía no nos lo han enviado, entonces entramos al SIGO y lo vamos a hacer en el programa directamente. ¿Listo? Pero entonces vayan desarrollando esta primera parte que es la del Excel. Vayan leyendo, vayanlo desarrollando y cualquier duda que tengan no me lo vayan a subir porque ya he visto que algunos lo han subido al taller y entonces lo han subido pero está incompleto porque no han hecho la parte del SIGO porque todavía no tenemos las claves, ¿sí? Entonces como está incompleto, me toca calificarles negativo para que lo vuelvan a subir. ¿Listo? Y el sistema no me da sino 24 horas para calificarles. Entonces me toca a mí calificarles. Entonces me toca ponerles una nota negativa. Entonces no lo suban hasta que no esté completo y hasta que no esté pre-revisado. Si quieren, podemos hacer una pre-revisión en el foro. ¿Listo? Entonces ustedes me dicen, profe, yo ya hice esto, esto y esto. Te mando el archivo para que me lo revises. Y me lo montan ahí en el foro y yo lo reviso. ¿Listo? Lo reviso y les mando la retroalimentación
de si está bien, está mal, qué corregir, qué agregar. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Vale. Sí, señora, no, hasta el momento no. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Los soportes de los hechos que vamos a hacer, ¿van todos en una sola hoja o en cada hoja es un soporte en el Excel? Podrías dejarlo en una sola hoja. Entonces lo que puedes hacer es que le pones aquí a la hoja llamada soportes. O sea, sería como yo lo haría. Le pones una hoja que se llame registro contable o comprobante de contabilidad, ¿sí? Y allí lo haces con la plantillita que hemos visto en las clases anteriores, el que tiene débito, crédito, cuentas y todo eso. Esa plantillita va ahí. Antes de esa, pues puedes poner una hojita que diga transacciones, que es el listado de todas las transacciones, ¿sí? El que nos vamos a guiar. Y como le pones un número a cada transacción, entonces aquí en el registro contable le asignas un numerito donde se pueda ver cuál es el registro que corresponde a cada transacción. Lo mismo lo puedes hacer con los soportes. Entonces aquí, por ejemplo, transacción 1. Y aquí entonces le pegas el documento soporte que esté relacionado. Aquí más abajito entonces le pones la 2 y acá le pegas el soporte que haya aplicado. Si son varios soportes, péguenlos hacia la derecha, ¿listo? Entonces, si por ejemplo tengo factura de venta, porque aparte pueden ser varios soportes, ¿no? Porque uno es el contable y otro es el documento fuente. O sea, en el caso, por ejemplo, de una compra, el documento fuente es la factura de venta. Pero yo tengo que hacer un documento contable, que es el de causación o el comprobante de egreso. Y también cuando lo pago, porque si lo pago en otro lado, entonces, si lo pago en otra transacción, porque lo dejo aquí a crédito, al momento de pagarlo, pues necesito mi comprobante de egreso, necesito el documento que me genera el banco de la transferencia electrónica. Y también a veces pedimos de pronto el recibo de caja de la persona que está recibiendo el dinero, como para certificar que sí le llegó, que sí lo registró. Entonces, los documentos que ustedes quieran anexar, anéxenlos ahí en esa misma transacción, pero hacia la derecha. ¿Listo? Con eso queda bien organizadito. ¿Y qué fecha tenemos para realizar esto, profe? ¿Hasta qué fecha? Pues la fecha estimada, si no estoy mal, había quedado hasta el 15 de julio. Pero no se preocupen, trabájenlo. De todas maneras, ya en la próxima clase, el próximo martes, vamos a definir bien qué fecha le damos a eso. Ya cuando tengamos el usuario y las claves de SIGO, ¿sí? Porque no sé cuánto nos vayamos a demorar en el manejo del programa. Todavía nos falta una clase teórica, que es la de herramientas de TIC. Entonces, esa la vamos a ver el próximo martes. Y ahí definimos ya una fecha definitiva. ¿Listo? Pero entonces váyanlo trabajando, chicos. Cualquier cosa, ya saben, por el foro me preguntan. ¿Listo? Ahí pueden actualizar los archivos y se pueden ir revisando por ahí. ¿Sí? Resulta que el mapa mental que había que subir, yo no lo alcancé a subir porque se me dañó el PC y me tocó volverlo a hacer en otro. Sí. Entonces no sé si todavía lo puedo subir. Sí, se puede subir porque el sistema acepta entregas tardías. Ahora, no sé si te lo dejé ver porque como eso tenía una fecha límite, entonces mira y si no lo puedes ver para subirlo, me avisas para yo activarlo desde acá. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. A ver, veamos a ver entonces qué tenemos en el chat. Revisemos. Dice, hoy no me puedo quedar a la sesión porque me hicieron un procedimiento odontológico. Listo, no hay ningún problema. Después revisas la grabación. Tranquila. Respecto al taller de Excel que se encuentran los formatos para llenar, ¿se llenan todos o solo los que se necesitan? Entonces, como les estaba explicando, ustedes definen las transacciones o si quieren pueden hacer las que están allí. De acuerdo a las transacciones, entonces ustedes miran qué documentos necesitan para cada transacción y llenan el que necesiten, ¿sí? Ese es de acuerdo a su criterio, porque precisamente ustedes deben mostrar que han aprendido en estas clases. Entonces ustedes utilicen los que necesiten para soportar la transacción. ¿Listo?
Dice, lo que se envía es en Excel o también en el Sigo. Las dos cosas. Por ahora vamos a hacerlo del Excel mientras nos generan los usuarios de Sigo, ¿listo? Ya después entramos a Sigo y es digitar. Entonces lo que vamos a hacer en Sigo es digitar estas mismas transacciones. Como ya tenemos el Excel, simplemente vamos a entrar a digitar en el Sigo. ¿Listo? Dice, profe, estoy perdida. ¿Todo esto está en el taller? Sí. No sé si es respecto al tema de los impuestos o a las instrucciones del taller. Pero acuérdense que en la actividad del taller hay dos anexos ahí. Un anexo es el de Excel, donde están todos los formatos de los documentos soportes. Ahí está factura de venta, está cheque, está comprobante de ingreso, recibo de caja, todos los documentos que puedan necesitar, esos ya están hechos ahí. Solamente tienen que copiarlos, pegarlos en su trabajo y editarlos de acuerdo a la información que ustedes mismos vayan a necesitar. ¿Listo? También hay un instructivo grandecito que ese viene en PDF, que es el que describe todo el procedimiento de este taller. Y también ahí nos muestra algunos pantallazos de cómo es el manejo del SIGO y cómo entrar a SIGO a digitar las cosas. Nos habla de cómo crear terceros, cómo crear centros de costo, cómo crear productos, cómo crear servicios y un montón de cosas. Por eso les digo que es bien extenso. Entonces tómense el tiempo para revisarlo. Profe, Y cuando tengamos el SIGO, lo vamos a trabajar. ¿Sí? Venga, profe, papá. pero a todas las transacciones hay que hacerle registro contable, ¿cierto? Lo de los débitos y los créditos. Sí, hay que hacer el registro contable. Y después, y después uno define el soporte y lo diligencia. Exactamente. Sí, Pero señora. entonces en el PDF explican, pues, dependiendo del soporte que uno elija, cómo se diligencia. Digo, en el No PDF. necesariamente. No necesariamente. Pero digamos que si tienes alguna duda, pues nos puedes preguntar. Puedes preguntar en los foros. ¿Listo? Porque, a ver, por ejemplo, digamos un recibo de caja, pues los datos son como muy intuitivos, ¿sí? Normalmente estos documentos que preguntan la fecha, preguntan quién, preguntan el proveedor, preguntan el cliente, preguntan el valor, si tiene IVA, si no tiene IVA, y cosas como muy generales. Entonces, tú mismo defines misma defines esos datos cuando estás definiendo la transacción y qué es la información que vas a plasmar en el documento soporte. Entonces lo primero que se hace igual son los soportes de contabilidad y ya después uno define por cada transacción el soporte. Sí, mira, los pasos entonces serían los siguientes. Primer paso, crear su empresa. Bueno, definir si van a crear sus propias transacciones o si van a hacer las que vienen en el taller, porque ahí al final vienen un montón de transacciones que son las que están definidas en el taller. Una vez decidido esto, pues si toman el del taller, entonces es simplemente coger cada una de esas transacciones y registrarlas en un comprobante contable en el Excel, como lo vimos en las clases anteriores. Después de eso, es seleccionar para cada una de las transacciones los documentos soportes y diligenciarlos y anexarlos ahí, en el mismo Excel. Después de eso, es pasar a SIGO y digitar en el SIGO todo lo que ya se registró en el Excel. Y para el caso de los que crean su propia empresa y crean sus propias transacciones, entonces definan su negocio, su actividad económica, su tipo de empresa, su representante legal, su domicilio, todas las cosas que hemos visto desde la primera clase hasta ahora, definen todo eso, ¿sí? Luego definen su listado de transacciones. Entonces ustedes mismos dicen transacción 1, tal cosa, transacción 2, tal cosa. Hacen su listado. Después de que tengan su listado, entonces ya van a registrar contablemente. Registran en comprobante contable, también en Excel. Y tercero, crean los documentos soporte que justifiquen cada una de esas transacciones. Y luego, entonces, ya se va al SIGO y se digita la misma información en el SIGO. ¿Listo, chicos? Ese sería el procedimiento. Profe, discúlpame, yo tengo una inquietud. Sí. Buenas noches. Mire, lo que pasa es que yo he trabajado pues en diferentes empresas y hay unas que, digamos, un ejemplo, cuando llega una cuenta de cobro, un DS, que es un documento, lo que antes llamaba el documento soporte, resulta que ellos, pues por lo general, a esas personas les pagan de contado, porque pues son montos mínimos. En ese caso, profe, si digamos yo quiero crear la propia empresa y pues tengo pensado plantear este ejercicio,
Digamos, un contratista, yo le pagué 120.000 pesos. ¿Lo debo enviar a reembolso de caja menor? ¿O es mejor que pues yo le haga el egreso? Y en ese caso del egreso, ¿hago el egreso directamente con la causación o primero hago la causación y luego el egreso? Pues yo te recomiendo que lo hagas por egreso, porque es que el manejo de caja menor es como, se utiliza como un reembolso y debes tener varios gastos pequeños. O sea, el reembolso de caja menor Sí, no se sí, hace como por la un solo, gasolina, los no, peajes, los exacto, no se parqueaderos, hace por sí. un solo documento, sino por un montón. Sí, normalmente son 50 o 100 recibos en un solo Sí, reembolso. y Entonces uno lo va y puedes hacer mira y en no se egreso. vale 1.000.000. Y ya depende como tú lo quieras hacer. Si quieres causarlo primero y luego pagarlo, entonces serían 2 transacciones, ¿sí? 2 transacciones diferentes. O si quieres pagarlo Sí, directamente, pues entonces sería solo una. Y en el egreso lo llevas directamente al gasto. pero ambos son válidos, ¿sí? Ambos son válidos. Ujú. Pero Sí, solamente porque para de contado, ¿cierto? sí, para los pagos de contado. Si es a crédito, pues ya sí toca causarlo Ok, y profesora, después muchas pagarlo. gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, dicen que no encuentran la grabación de la semana pasada. Ay, no puede ser. ¿De qué ficha? Profe, ¿qué quiere decir cuando dice ahí en el PDF desarrollar cada una de las transacciones en registro horizontal? El registro horizontal es este que les estaba mostrando aquí, este registro. El que vimos en las clases anteriores, en los talleres. Espérenme, ya les muestro. Gracias, profe. Espérenme, ya les muestro cómo sería. Creo que ustedes tienen el modelo porque yo se los envié, ¿verdad? Sí, señora. Es básicamente, el registro contable es en estos comprobantes. Este es el registro horizontal. En comprobante contable. Donde se ve la cuenta, el nombre, el tercero, el débito, el crédito y abajo las sumas iguales. Como les decía, lo pueden hacer registro por registro, así separadito, o lo pueden hacer así junto como lo hicimos, uno detrás del otro como lo hicimos también, ¿sí? Simplemente ustedes miran a ver cómo les quede más fácil para verificar las sumas. Si lo verifican individual, registro por registro, o si lo verifican completo cuando ya esté todo hecho. De las dos formas es válido. ¿Listo? Okay, Entremos profe, aquí a mirar entonces. Vamos aquí a mirar dónde está nuestro taller para que vean los dos documentos. Les damos una mirada rápida. profe, y la portada que dice que hay que hacerle una hoja de portada. Ah, sí, también hay que hacer una hoja de portada. Sí, por eso les digo, toca revisar bien todo el documento para seguir las instrucciones. Entonces es la 3022, ustedes la abren allá. Y aquí tenemos, ay, ¿qué pasa que no me carga? Aquí miren, aquí donde dice acceder al anexo 6 y acceder al anexo 7. Esos son los dos anexos para desarrollar el taller. ¿Listo? Entonces ustedes lo descargan allá y lo abren. Este es el que les digo que es el extenso. Aquí está todas las instrucciones, de principio a fin. Nos dice cómo entrar a SIGO y todo eso, pero todavía no tenemos usuario y clave, entonces eso no lo vamos a hacer. Esto es todo el instructivo para el manejo del SIGO. Cómo deben ingresar, cómo deben crear las diferentes cosas. Y aquí al final está un listado de transacciones que son las que están propuestas allí.
Miren, aquí desde la página 49 dice movimientos del mes de noviembre de 2020. Entonces miren cómo deben redactar ustedes sus transacciones, tal cual como está aquí. Entonces dice contabilización del capital autorizado. Bueno, en el caso del capital autorizado, no se confundan con autorizado, por pagar, pagado, suscrito o esas cosas. Simplemente pónganle aporte de capital y ya. ¿Listo? Para que no se compliquen con esa parte. Bueno, ya lo otro sí son las transacciones normales, entonces compras y ventas. Entonces aquí dice movimientos del mes de diciembre. Entonces el día 1 de diciembre se abre la cuenta corriente tal por tanto dinero en efectivo. El día 2 Bancolombia ni tal nos entrega chequera, Entonces, ¿cómo se registraría este, por ejemplo? Que dice Bancolombia ni 900 tal nos entrega chequera. Entonces la chequera para nosotros es un gasto, ¿no? Entonces lo registramos en un comprobante de egreso, los 180.000 pesos, el IVA es un IVA descontable y lo llevamos contra una salida en bancos, porque ese dinero nos lo debitan directamente de la cuenta. Siguiente transacción, dice el día 2 Bancolombia nos concede un crédito, Entonces nosotros registramos el ingreso al banco contra la cuenta por pagar al mismo banco porque es un crédito que nos da el banco. ¿Listo? Y así sucesivamente. Fíjense entonces que este listado es bastante extenso. Tiene diferentes tipos de transacciones, mueve inventarios para manejar el tema del Cardex y ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes lo quieren manejar así, lo pueden manejar así también. ¿Listo? Esta es una guía para que ustedes lo desarrollen muy, muy parecido. Y el otro documento, vamos a verlo, el otro anexo. Es el Excel de los documentos soporte, si lo ven allí, mira. Entonces aquí está el comprobante de contabilidad, que es el que nos dice debe haber, o débito y crédito, que es lo mismo, ¿no? No se vayan a confundir con eso. Debe haber. El parcial es para diligenciar las subcuentas. Entonces yo les recomiendo que no diligencien el parcial. Hoy, por ejemplo, revisé uno que tenía parcial y metieron las cuentas fue en el parcial y en el débito, entonces obviamente aquí en sumas iguales no les estaba sumando porque en el haber no había nada. Entonces lo que debe sumar es el debe y haber o el débito y crédito. ¿Listo? El parcial es para la subcuenta. No la recomiendo porque a veces, digamos que se presta para confusiones, porque directamente cuando uno lo registra, en el programa no utiliza nunca un parcial, o sea, uno lo que registra es la cuenta final, o sea, la cuenta, la que tenga la nomenclatura más grande, ¿sí? En el tema del plan de cuentas. Entonces, este parcial realmente no tiene ninguna funcionalidad, a mi modo de ver. Está la nota de contabilidad, que es la que soporta de pronto ajustes. Entonces ahí nos dice por qué se hizo una nota de contabilidad. Por ejemplo, para una nota bancaria, por ejemplo, yo registro en una nota de contabilidad. Entonces registro el 4 por 1000. Aquí la cuenta le pongo entonces la 51 o la 53 de impuestos de 4 por 1000 contra el banco y así registro. Puede funcionar. También hay un documento que se llama nota bancaria para el caso concreto, pero se puede también usar la nota de contabilidad. O sea, todo depende de cómo uno quiera manejar las cosas. Aquí está el modelo de factura de venta, entonces se llenan los datos de a quién se le está vendiendo y acá va la descripción de la factura, ¿sí? La referencia si es algún artículo o si es un servicio, cuántas unidades, valor unitario, valor total, y aquí abajo se discriminan los impuestos, si tiene IVA o no tiene IVA. Deben ir firmados, entonces también pónganle su firmita y todas esas cosas. Documento de soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar. Este documento de soporte es para los compras o servicios prestados por personas naturales que no están obligadas a emitir factura electrónica. Entonces, como no están obligados a emitirme una factura para mí, yo no tengo ningún soporte. Entonces, yo mismo creo el soporte que es este, que posteriormente lo debo transmitir a la DIAN porque ahora hoy en día es electrónico y la obligatoriedad es electrónica. Entonces, en el momento en que yo genero este documento de soporte, lo tengo que transmitir inmediatamente a la DIAN. ¿Listo? Entonces, este es solamente para personas naturales no obligadas a facturar. Tenemos el comprobante de egreso. Cuando pagamos con cheque, aquí entonces en algunos casos se duplica el cheque o se pone la foto del cheque o
o se duplica el cheque. Antes se hacía eso con papel carbón. Hoy en día ya pues no se utiliza así. Para los que usan cheque, a veces lo duplican allí o el programa lo imprime también ahí sobre el comprobante de egreso. No es tan necesario realmente duplicar el cheque. Comprobante de egreso, entonces, es para todos los pagos o salidas de dinero. ¿Listo? Recibo de caja es para todos los ingresos de dinero. Entonces, cuando me pagan los clientes o cuando me abonan algo en el banco, entonces yo hago mi recibito de caja. Básicamente es para los pagos de clientes. Esta es la nota de débito. Entonces, cuando hay que de pronto un mayor valor facturado o alguna cosa, este es similar a la factura porque aumenta a veces los valores a pagar. Y la nota crédito, pues es algo, porque me salió otra vez lo mismo. Nota débito, nota crédito. La nota crédito, pues es el valor, es lo contrario, ¿no? La nota crédito disminuye el valor de la factura. Entonces, todos los valores que disminuyan la factura los soportamos con nota crédito. Recibo de caja menor para los gastos menores. Entonces, por ejemplo, taxis y buses, los que no tengan un documento fuente exterior y válido, entonces se diligencia este recibito de caja menor, básicamente para taxis y buses. Comprobante único de consignación, bueno, este es un ejemplo de una consignación de bancos que la pueden usar ustedes si les parece adecuada para sus operaciones. Y creo que ya terminamos porque no encuentro más. Sí, creo que ya terminamos. Esos serían todos. Igual si ustedes ven que necesitan algún otro documento y no lo encuentran acá, lo pueden buscar en internet, ¿listo? O lo pueden hacer ustedes mismos. Esos son los dos archivitos que deben revisar. ¿Listo, chicos? ¿Qué más preguntas? No hay. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, ¿su merced tiene algún grupo o algo? Es que yo no estoy en ningún grupo. No, yo no estoy en ningún grupo tampoco. Creo que Vale, muchas hay un gracias. grupo por ficha que crearon algunos chicos, pero yo no estoy en ninguno, la verdad. Entonces, no sé si los que tengan grupo, dejen su número ahí en el chat para que se puedan comunicar entre ustedes y se agreguen a los grupos, ¿vale? Aunque lo mejor sería tener un solo grupo, opino yo. Listo, chicos, si no hay más preguntas, entonces hasta aquí llega nuestra sesión. No se les olvide que nos vemos próximo martes a la misma hora. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Dios la bendiga.